Estimados suscriptores, vamos a tocar en esta lección el tema de la fiscalización parcial, la cual tiene importancia sobre todo en el requerimiento de información que el fisco solicita a los contribuyentes, específicamente cuando hay datos, informaciones, documentos que ésta solicita y que el contribuyente proporciona. Recordemos que hasta hace algún tiempo atrás había la fiscalización de tipo definitivo, no había la fiscalización parcial. Ese es un cambio que se ha incorporado a partir del año pasado. Un primer elemento que debemos revisar es que ha habido un cambio, particularmente en la prescripción. Por ejemplo, se adiciona el numeral 7 al artículo 44 del cómputo de los plazos de prescripción. ¿De qué manera, no? Se indica que el término prescriptorio se computará, dice, desde el día siguiente de realizada la notificación de las resoluciones de determinación o de multa, tratándose de la acción de la administración tributaria para poder exigir el pago de la deuda que se encuentre contenida en ellas, ¿no? Recordemos que no se interrumpe la prescripción en los supuestos de determinar la obligación tributaria, ni tampoco la acción de aplicar sanciones cuando se presenta una fiscalización parcial por parte del fisco, ¿no? Ello es distinto, porque si hay una fiscalización definitiva, sí se interrumpen los supuestos de prescripción para determinar la obligación tributaria o aplicar sanciones. Ello no sucede en una fiscalización parcial, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta de un primer elemento, ¿no? Obviamente a favor del fisco, ¿no? Pero observemos, ¿no? Si uno va al artículo 61 del Código Tributario, se señala en el primer párrafo que la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario se encuentra sujeta a una fiscalización o verificación por parte de la administración tributaria. Ella tiene la facultad de poder modificarlas en la medida que exista o constate una omisión o una inexactitud en la información proporcionada, emitiendo para tal efecto los valores, ¿no? Vale decir, la resolución de determinación, la orden de pago o la resolución de multa. Es aquí justamente donde la administración tributaria puede realizar una fiscalización, la cual hasta antes de la modificatoria señalada anteriormente, ¿no?, solo contemplaba el supuesto de la fiscalización integral o definitiva. Pese a ello, ahora se incorpora la figura de la fiscalización parcial, a través de la cual, dice acá, será parcial cuando se revise parte, uno o alguno de los elementos de la obligación tributaria. Es decir, ya no va al total, sino solamente una porción. Y sobre esa base es necesariamente dato, ¿no? Ahora, recordemos que el fisco tiene que comunicar de manera obligatoria al deudor tributario el inicio de la fiscalización parcial y también un elemento adicional, los aspectos que serán materia de revisión. Por ejemplo, puede presentarse el caso en el cual la administración tributaria necesite revisar determinadas operaciones, ¿no?, y sobre esas, solamente sobre esas, hace una fiscalización parcial. A manera de ejemplo, vamos a citar algunos casos, ¿no? Primer supuesto, puede ser que la administración tributaria notifique al contribuyente en un requerimiento parcial la presentación de las 5 facturas más elevadas en cuanto al monto. No le va a interesar las otras operaciones, solamente 5 operaciones más elevadas, un ejemplo, ¿no? Otro podría ser que se pida una lista de operaciones con 3 clientes más importantes, de tal manera que con ellos se verifica el volumen de operaciones, por ejemplo, con esos clientes, ¿no? Otro podría ser el detalle de las operaciones que se bancarizaron en moneda extranjera en un mes determinado, para, por ejemplo, analizar el caso si existen diferencias de cambio en ese tipo de obligaciones. Otro detalle que de fiscalización parcial podría ser el detalle de arrastre de las percepciones y o retenciones de los últimos 4 meses. ¿Ello con qué finalidad? Podría verificarse, por ejemplo, si las retenciones son correctamente aplicadas y si son a su vez arrastradas de manera válida. Acordémonos que en el caso de percepciones y retenciones sirven exclusivamente para aplicarlos contra el IGB. Otro ejemplo de fiscalización parcial puede ser, por ejemplo, la identificación o la relación de las facturas que se encuentren anotadas en un periodo sujetas a detracción y respecto a las cuales se hubiera realizado el depósito respectivo. Es decir, ¿por qué? Porque la administración tributaria puede identificar, por ejemplo, qué operaciones de detracción están válidas y cuáles no, o cuáles han incorporado el plazo, dentro del plazo válido o cuáles han sido extemporáneas, o en todo caso si los porcentajes son correctos o no. ¿Cómo se da cuenta? Con las facturas y las detracciones. Otro podría ser el detalle
de las importaciones de herramientas de soldadura realizadas desde un país específico. Por ejemplo, puede ser que una empresa importe maquinaria vinculada a soldadura, pensemos de Corea, ¿no? Y esa maquinaria, por ejemplo, puede estar subvaluada, ¿no? En cuyo caso ingresa con dumping. ¿Ello qué originaría? Que el fisco se percate qué bienes son importados de ese país en una fecha determinada, ¿no? Y qué empresas son las que la realizan, ¿no? Eso puede ser a tener una fiscalización parcial. Y lo que llama la atención es otras que a criterio de la administración tributaria, dentro de su facultad discrecional, disponga. Ese es lamentablemente un tema muy abierto. A manera crítica se puede señalar que eso le da carta abierta a la administración tributaria para que pueda, bajo cualquier esquema, y según lo que ella señale, considerar una fiscalización parcial. Y eso generaría una inseguridad, obviamente, del contribuyente, ¿no? Hay que precisar que el plazo de fiscalización, en el caso que se realice de tipo parcial, es de 6 meses. Fíjese que anteriormente, si hablamos de una fiscalización definitiva, en realidad es 12 meses, estamos hablando de un año. Pero esa fiscalización parcial, a diferencia de la definitiva, solo toma como referencia a 6 meses. Sin embargo, hay una posibilidad, ¿no?, de una prórroga por un plazo igual. ¿Y por qué lo señala ese mecanismo? Por identidad al mismo esquema del año, que se puede programar por un año más, acá se puede programar por 6 meses más. Obviamente lo debemos en la base legal, es el literal B del segundo párrafo del artículo 61 del Código Tributario, y por ende se puede prorrogar por un lapso de tipo igual, es decir, 6 meses adicionales. Una vez que ya se haya iniciado el procedimiento de fiscalización parcial, la SUNAT podrá ampliarlo, fíjense, podrá, no es deberá. Si hubiera sido deberá, significa imperativo. Si dice podrá, es opcional, pero es potestad de ella, ¿no? Dice, podrá ampliarlo a otros aspectos que no fueron materia de la comunicación al contribuyente, no alterándose el plazo de 6 meses, salvo que se realice una fiscalización definitiva, en cuyo caso este plazo ya se prorroga por un tiempo mayor. Cabe indicar que estas modificaciones que estamos analizando en la fiscalización parcial rigen desde el 28 de septiembre del año 2012 en adelante. O sea, ya estamos en 2013, lo cual originaría que esas fiscalizaciones parciales se vienen dando. Y obviamente el fisco en una revisión puede consignar información mínima, pero que le permite identificar más datos para crear una base o en todo caso un cruce mayor, ¿no? Obviamente la fiscalización parcial le permite al fisco más datos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no?, en el caso de no proporcionarle datos, porque el fisco, cuando no le proporciona datos, viene el tema de declaración incompleta, o en todo caso una multa vinculada, por ejemplo, al tema de no entregar documentación solicitada por esta, entre otros elementos, ¿no? La idea es un poco en una fiscalización parcial entregar la información que nos solicitan y no tener contingencia. Muchas gracias.